El litio es un metal alcalino que se encuentra naturalmente en minerales y en el agua de mar. Su número atómico es el 3 y pertenece al grupo número 1, al igual que el sodio y el potasio, por lo que tienen características químicas muy similares, solo que el litio es más pequeño. Farmacológicamente se utilizan las sales de litio, que son compuestos sintéticos implementados desde el siglo XIX para tratar condiciones como la gota o la hipertensión. Actualmente se utiliza el carbonato de litio para tratar los episodios maníacos de la bipolaridad. Este fármaco se absorbe en el estómago y en el intestino delgado proximal y alcanza los niveles máximos en sangre aproximadamente de 2 a 4 horas después de la administración. Tiene una mínima unión a proteínas plasmáticas y no interactúa con el citocromo P450. Debido a su lenta distribución, alcanza el equilibrio estacionario de 5 a 10 días después de la primera ingesta. Primero se distribuye en el líquido extracelular y posteriormente lo hacen los tejidos. Tiene una eliminación renal, en la que hay una reabsorción tubular donde compite con el sodio. Es importante mencionar que tiene un estrecho margen terapéutico de entre 0.7 a 1.4 mil equivalentes por litro, por lo que el paciente que lo consume puede estar sobredosificado o inframedicado, por lo que tiene que estar monitorizado constantemente. Siga. Bueno, antes de adentrarnos en la fisiopatología de la intoxicación por litio, es importante tener en cuenta ciertas generalidades del mecanismo de acción del litio. Se ha estipulado que puede actuar tanto a nivel de la neurotransmisión de la dopamina, del glutamato y del GABA. Sin embargo, lo más importante y quizás lo más estudiado ha sido su mecanismo sobre la enzima IMPasa y la enzima IPPasa. El litio las inhibe, lo que reduce consecuentemente las concentraciones de mioinositol e inositol en la membrana, y esto afecta directamente la vía de la fosfolipasa C. También se sugirió que tiene actividad sobre la bomba sodio-potasio ATPasa. En la intoxicación por litio, los sistemas comprometidos son el neurológico, gastrointestinal y cardiovascular. El cuadro clínico por intoxicación es frecuente y generalmente los síntomas son agudos y también son reversibles. Hay tres tipos de intoxicación: la aguda, la moderada y la crónica, cada uno con su concentración específica. Sin embargo, se han demostrado casos en donde la toxicidad no coincide con los valores séricos. En la intoxicación aguda se da en pacientes que habitualmente no están acostumbrados a tomar litio. Estos son menos sintomáticos porque la vida media de eliminación de esta sal es más corta en individuos que no la han tomado, reduciendo así la probabilidad de acumulación intracelular. Los cuadros clínicos son temblor, rigidez, hiperplexia, mioclonodistonías, representativas de movimientos involuntarios repetitivos de uno o más músculos. En el 40% de los pacientes con este tratamiento se presentan alteraciones de memoria, confusión, dificultades para concentración, desorientación y alucinaciones. En la intoxicación crónica se da en pacientes con tratamiento cuya dosis incrementó o con alteración aguda de la función renal. Los síntomas incluyen somnolencia, mareo, temblor, parestesias, neuropatías sensitivo-motoras, encefalopatías y debilidad muscular. En cuanto a los síntomas del tracto gastrointestinal, se presentan náuseas, vómito y diarrea, y este nivel de intoxicación puede tener implicaciones cardiovasculares como bloqueo, hipotensión o arritmia ventricular. Esta toxicidad presenta un compromiso severo de los sistemas anteriormente mencionados, ya que su tiempo de eliminación es mucho más prolongado, incrementando la duración de la intoxicación. Para finalizar, tenemos el síndrome irreversible de neurotoxicidad efectuado por litio o SILENT, que explica el concepto de las secuelas neurológicas cuando los síntomas se mantienen durante más de 2 meses después de finalizar por completo el tratamiento. En este síndrome se presentan síndrome extrapiramidal persistente, disfunción del tallo cerebral, demencia y trastorno cerebeloso, generando apaxia del cuerpo, alteraciones de la coordinación y del equilibrio, y pueden aparecer movimientos involuntarios, sobre todo bucofaciales o incluso temblor en reposo. Este síndrome es mucho más frecuente en mujeres de 21 a 77 años. La diabetes insípida nefrogénica es una enfermedad frecuente en pacientes con antecedentes de uso crónico de litio. En el riñón, el litio entra por las células principales del conducto colector a través de los canales de sodio epiteliales que están presentes en la membrana luminal. Esto se logra por la similitud química que existe entre el litio y el sodio. El litio se acumula dentro de las células principales e interfiere con la capacidad de la hormona antidiurética de aumentar la permeabilidad del agua, lo cual puede generar poliguria o gasto urinario excesivo. Se han descrito varios mecanismos involucrados en la nefrotoxicidad. Por ejemplo, puede que el litio aumente la expresión de la ciclooxigenasa 2 patogénica y esto puede aumentar la excreción urinaria de la prostaglandina D2 por células intersticiales medulares. Las prostaglandinas inducen degradación isosómica de los canales de aquaporina 2 y disminuye la capacidad de la concentración de orina. También se ha descrito que el litio puede inducir la remodelación del conducto colector, donde se disminuye la cantidad de células principales en relación con las células intercaladas y puede que haya una detención del ciclo celular en las células principales. El manejo de intoxicación por litio depende de los síntomas y antecedentes de cada paciente. Lo primero que se debe hacer es evaluar y estabilizar las vías aéreas, la respiración y la circulación del paciente. Segundo, se debe intentar restaurar el equilibrio de sodio y agua, por lo cual se recomienda la hidratación intravenosa con solución salina isotónica.
En esta parte, los pacientes con diabetes insípida nefrogénica se deben mantener monitoreados de 4 a 6 horas. Si presentan hipernatremia, se recomienda la solución salina hipotónica, itiazida y amilorida. Adicionalmente, se puede hacer una irrigación completa con solución de polietilenglicol en pacientes asintomáticos despiertos, donde haya pasado menos de 3 horas después de la intoxicación por el litio. Finalmente, se debe pedir consulta con nefrología para evaluar si el paciente se debe someter a hemodiálisis. Se debe considerar si el paciente cumple con las siguientes condiciones. Primero, si la concentración sérica de litio es mayor a 5.000 equivalentes sobre litro. Si la concentración sérica es mayor a 4.000 equivalentes sobre litro en pacientes con insuficiencia renal. Si el paciente tiene síntomas neuronales independiente de la concentración sérica, también se le hace hemodiálisis. Y si la concentración sérica de litio es mayor a 2.5.000 equivalentes con síntomas neuronales, renales y cardiovasculares. Escrito anteriormente son muchas las consecuencias de la intoxicación por litio. En esta parte nos centraremos en algunas consecuencias neuronales de dicha condición y del mismo modo cómo se produce la fisiopatología. Una de las consecuencias más importantes a nivel neuronal es la mielinólisis central puntina, es decir, la destrucción de la vaina de mielina que cubre las células nerviosas. Esta manifestación se da en intoxicaciones crónicas del litio, afortunadamente no es muy frecuente y puede ser prevenida. Para entender la fisiopatología de esta manifestación debemos saber que 1. El litio es un ion más pequeño que el sodio y el potasio con los cuales comparte ciertas características. Esto hace que difunda con facilidad a través de la membrana celular. El litio genera en los túbulos renales la disminución de la reabsorción de sodio. Con lo anterior se puede describir el mecanismo fisiopatológico de la mielinólisis central puntina de la siguiente manera. Las concentraciones tóxicas del litio alcanzan valores elevados en la circulación, lo cual genera una hiponatremia por un fenómeno de competición a la luz del túbulo renal. Dado que por la similitud de ambos iones, el litio se reabsorbe disminuyendo las concentraciones de sodio sérico. Ante esta situación se debe dar una corrección de los niveles séricos de sodio, por lo cual se debe tener en cuenta que la osmolaridad de las células se encuentra en equilibrio con un medio externo hiposmótico, lo que genera que en los procesos de corrección la célula perciba el plasma normal como una condición hiperosmótica y active de esta manera mecanismos de regulación para mantener las condiciones ya adaptadas, llevando a la deshidratación. La deshidratación a su vez produce una ruptura de las uniones comunicantes en los elementos de la barrera hematoencefálica, situación que permite el paso de factores que pueden generar afección a los oligodendrocitos y de esta manera la destrucción de la mielina. Por lo ya mencionado, el tratamiento para la corrección de los niveles plasmáticos de sodio debe hacerse de manera gradual y lenta y se realiza mediante la administración de soluciones salinas y la restricción de líquidos a medidas farmacológicas. Este tratamiento no es único y puede existir formas de restaurar la concentración de sodio sérico. Para la mielinólisis pontina no existe aún un tratamiento específico, por lo que la prevención cobra aún más relevancia. Sin embargo, se ha encontrado en algunos pacientes que la administración rápida de urea evita el daño neuronal, debido a que actúa como un efectivo osmolito en condiciones cambiantes de osmolaridad.